Sri Balaram Reddyar me contó la siguiente historia. La compasión de Sri Bhagavan por sus discípulos era asombrosa, en particular en sus últimos días, cuando su enfermedad le hacía sufrir horriblemente. A pesar de este sufrimiento, insistió en dar el darshan a sus discípulos hasta el último momento. El doctor P. V. Karmachandri me informó del siguiente hecho. Mi mujer había preparado con mucha devoción zumo de naranja para Bhagavan, pero cuando llegamos al ashram, Sri Bhagavan rechazaba todo líquido, pues los desplazamientos al váter se habían vuelto muy difíciles. A pesar de todo, le ofrecí el zumo de naranja. Lo rechazó 2 veces, pero pidió agua. Sentí lástima por mi esposa y le dirigí una ferviente oración silenciosa para que él le ahorrara una cruel decepción. Enseguida Bhagavan dijo: «Dadme el zumo de naranja». Y bebió el que le presenté. Este es un ejemplo de compasión total, en la que Bhagavan satisfacía el deseo de un discípulo. Sri Reddyar prosiguió. Su amor era impersonal, como el de Dios, y sin embargo, cuando las circunstancias lo exigían, podía ser profundamente personal, como el de una madre. Se comportaba diferentemente con cada discípulo y no estaba atado a ninguna regla. Sri S. Doraiswami Iyer, gran abogado y fiel discípulo de Bhagavan, me contó esta historia que data de la época de Skandashram. Un día que estaba solo con Bhagavan, le pregunté si podíamos ir a la cima de la colina desde Skandashram. Sin decir una palabra, Bhagavan se levantó, tomó a Doraiswami de la mano y lo condujo hasta la cima en media hora. ¡Qué extraordinario privilegio! Si seguimos sus enseñanzas, nos tomará también de la mano y nos conducirá a la cima. Kunju Swami me dijo, la manera en que Bhagavan utilizaba las espinacas era una lección de paciencia, de economía y de arte culinario. Muy temprano, por la mañana, llegaba a la cocina, donde montones de espinacas habían sido depositadas y nos daba instrucciones. Las espinacas deben ser cortadas en 3 partes. Primero las hojas, segundo el tallo y tercero la raíz. Las hojas son utilizadas para hacer curry. Los tallos son atados en manojos y puestos en el shambar hirviendo. Las raíces son cuidadosamente limpiadas varias veces en agua, después aplastadas 3 o 4 veces sobre una piedra para extraer el jugo, hasta que no quede de ellas más que restos de fibras. Este jugo es mezclado al rasham. Todo eso exigía un trabajo considerable que Bhagavan realizaba en gran parte él solo. Un día habíamos enterrado todas las raíces en un lugar por el que Bhagavan nunca pasaba. Ese día, como por casualidad, Bhagavan hizo un desvío y pasó por ese sitio preciso. Viendo que la tierra había sido removida recientemente, puso su bastón allí y eso hizo aparecer algunas raíces de espinacas. Bhagavan comprendió inmediatamente. Se sentó y desenterró todas las raíces. Después las lavó cuidadosamente. Estaban llenas de barro y eso le exigió mucho tiempo. Después fue a la cocina, las aplastó para extraer el jugo y lo puso en el rasam. Realizó todo esto con una sonrisa, sin el menor rasgo de irritación o de cólera. Esto fue una gran lección para todos nosotros, que observamos la escena con un profundo sentimiento de culpabilidad. Nunca más volvimos a hacer ese tipo de cosas. Kunju Swami prosiguió.
La opinión de Bhagavan sobre la ortodoxia será siempre un misterio. No se puede decir que la aprobara o la rechazara. He aquí algunos ejemplos. Cuando Bhagavan estaba en Skandashram, Echammal le llevaba de comer cada día. También tenía la costumbre de recibir en su casa a monjes brahmines y darles bhiksha a la manera tradicional. Un día, 2 discípulos de Sri Narayana Guru llegaron a Lanchipuram. Creyendo que eran brahmines, Echammal los invitó a su casa. Ellos informaron a Bhagavan, que enseguida comprendió la situación. Si ella descubría que no eran brahmines, podía retractarse de su oferta de hospitalidad. Bhagavan les preguntó sonriendo: ¿sabéis hacer el Parishekanam, ritual brahmánico antes de la comida? Los 2 sannyasi captaron la sugerencia. Sri Bhagavan, hemos observado esta costumbre en India del Norte, donde los sannyasi hacen el Parishekanam antes de comer. Bhagavan nunca reveló el secreto de los sannyasi a Echammal, y ella continuó alimentándolos cada vez que tenía la ocasión. Otra vez, los cocineros habían preparado un plato que contenía mucha cebolla. Las pieles de las cebollas comenzaron a volar en todas las direcciones. Bhagavan, que observó eso durante su paseo, dijo: «Más vale que las recojamos y las enterremos. Los ortodoxos no soportarían que se comiesen cebollas en el ashram de Swami». Un día, en el refectorio, el hermano de Sri Visvanatha Swami se sentó con los no brahmines y les dijo en voz alta: «No hay diferencia de casta en presencia de Bhagavan». Por su entonación estaba claro que esperaba recibir la aprobación de Bhagavan. Pero, para su mayor sorpresa, éste reaccionó de forma diferente. Con un punto de irritación en la voz, dijo: «Oh, ¿ha trascendido él todas las limitaciones para hacer lo que le guste? ¿Comería él con los no brahmines en su casa? ¿Por qué esta proclamación de igualdad únicamente aquí? Hay que comportarse normalmente como uno lo haría en su casa. Ser natural es la mejor forma de disciplina». Los primeros discípulos occidentales de Bhagavan eran almas maduras y no simples buscadores. Un día, mientras hablaba del mayor A. W. Chadwick, Bhagavan observó: «Chadwick, en el pasado, era uno de nosotros. Tuvo deseo de nacer en Occidente y ese deseo le fue concedido. Cuando Maurice Friedman compuso una estrofa cuyo estilo y contenido eran idénticos a una estrofa de Appaya Dikshitar, alguien cerca de Bhagavan se asombró de que un occidental de una época y de una tradición diferentes hubiera podido encontrar las mismas palabras. Bhagavan remarcó: «¿Por qué no? Aquellos que estaban aquí se han encarnado allí y han acabado por volver». Arthur Osborne me ha ayudado mucho en mi búsqueda espiritual, más por su presencia silenciosa que por sus palabras. Un día le hablé de una experiencia que había tenido y que podía ser un sueño, una visión o una realidad. Me pidió que le describiera esta experiencia detalladamente. Después de haber escuchado atentamente, me dijo sonriendo: «Ganeshan, es una auténtica experiencia espiritual. Tienes mucha suerte. Has recibido el mantra Om Namo Bhagavate Ramanayana. Es lo que se llama Ayapa Yapa. Voy a contarte mi propia experiencia. Cuando Bhagavan tenía un cuerpo, nosotros, que pertenecíamos al círculo de René Guénon, el filósofo francés, fuimos atraídos hacia Sri Bhagavan
como las limaduras de hierro por un potente imán. Entre este grupo, David McKeever tuvo la suerte de poder permanecer con Bhagavan y traducir al inglés, bajo su tutela, casi todas sus obras, así como las obras que recomendaba, como Tripura Rajasha y Advaita Bodha Dipika. Luego fue atraído por un yogi de la región de Trivandrum, lo tomó por gurú y se instaló allí. David, que tenía mucha simpatía por mí y mi esposa, quería absolutamente hacernos adoptar a su gurú. Su argumento era que para alcanzar la plenitud espiritual, un gurú físico era indispensable y que, ya que Bhagavan nunca decía que era un gurú, debíamos dejarlo para adoptar a un gurú dispuesto a aceptarnos como discípulos. Tuvimos abundante correspondencia sobre ese asunto. Todas estas cartas siempre eran mostradas a Bhagavan. Con un signo de la cabeza, Bhagavan siempre aprobó las respuestas en las que afirmaba que él era mi único gurú. Un día recibí una carta muy desagradable en la que me prevenía que si no abandonaba inmediatamente a Ramana en provecho de su gurú, las consecuencias serían terribles. Esta carta me molestó. Pensaba enseñársela eventualmente a Bhagavan por la noche. Por la tarde, cuando estaba en el jardín quitando hierbas, arrodillado y la cabeza inclinada hacia adelante, escuché detrás de mí un ruido sordo, como el de un animal saltando de un árbol, aproximándose hacia mí. Rápido como un rayo, se subió a mi espalda. Tenía la impresión de que se trataba de un oso, pues estaba cubierto de largos pelos y sus patas anteriores abrazaban mi pecho. Ganeshan, lo que experimenté en ese momento no era el deseo de saber de qué se trataba, ni un sentimiento de miedo o de debilidad. Era un tranquilo desapego. Continué quitando hierbas. Al darse cuenta de mi indiferencia, el animal se puso a crecer. Enseguida caí hacia adelante a causa de ese fardo cuyo peso se volvía insoportable, pero continuaba estando tranquilo y no experimentaba ningún temor. De repente el animal me agarró la garganta con sus velludas manos y se puso a estrangularme. Comenzaba a ahogarme. Él apretaba cada vez más y más. Todo eso no me producía el menor miedo. Mi mente permanecía clara y tranquila. Tenía la impresión de ya no poder respirar. Sus manos seguían apretando más. Sin experimentar el menor temor, sentía que iba a morir. Entonces, el milagro se produjo. Al pensar que iba a morir, escuché en mí las palabras Arunachala Shiva, Arunachala Shiva. No era yo quien las pronunciaba, sino algo en mí. La intensidad, el volumen, la rapidez de ese japa fueron aumentando. Era una maravillosa experiencia escuchar en uno mismo un japa repetirse por sí mismo, al mismo tiempo que era consciente de estar en el abrazo de la muerte. Mientras que el japa continuaba, el animal comenzó a relajar su abrazo. Su tamaño y su peso disminuyeron poco a poco. Bruscamente saltó de mi espalda y se puso a correr hacia el árbol. Escuchaba sus pasos precipitados. Subió al árbol y desapareció. Recuperé inmediatamente mi aliento. El ayapa yapa continuaba sin interrupción. Me levanté y fui a buscar a la bestia, pero me fue imposible descubrirla. Estaba muy feliz de poder escuchar la repetición interior de Arunachala Shiva.
A la mañana siguiente encontré a Bhagavan en el momento que volvía de su paseo por la colina. Le enseñé la carta y le conté lo que me había sucedido la tarde anterior. Entonces me dijo con una sonrisa benevolente: «Eso es todo lo que ellos pueden hacer. Todo está bien». Por ellos, Bhagavan quería decir, sin duda, el gurú experto en magia negra que había hecho escribir a David la carta amenazadora. Bhagavan era Purna Ñani, sabio perfecto. Cuando se está bajo la protección de un Sadguru perfecto, incluso una experiencia debida a la magia negra resulta ser una bendición escondida. Es así como tuve la suerte de ser iniciado en el Ayapa Yapa de Arunachala Shiva. S.S. Cohen era un hombre extraordinariamente inteligente y al mismo tiempo un excelente sadhaka. Ganeshan, me repetía a menudo, está bien consagrar tiempo al servicio del ashram, pero recuerda, sin sadhana no hay progreso espiritual. Por tanto, la sadhana debe ser el centro y el servicio preferido. Henry Cohen pasó sus últimos días en el ashram. Yo iba a verlo todas las tardes y le escuchaba hablar de nuestro maestro y de sus enseñanzas. Física y mentalmente, se debilitaba cada vez más. Me ausenté del ashram durante cerca de 2 meses y a mi vuelta lo encontré muy disminuido. Estaba en una silla de ruedas y parecía haber perdido la razón. «¿Ves, Ganeshan?», me dijo, «la dirección de repente me ha dado una nueva habitación, al 7º piso y sin agua. Eso sí, para mí solo. Pero por la noche, cerca de 12 personas vienen a dormir allí, sentadas a mi alrededor». Viéndole en este estado deplorable, le dije con lágrimas en los ojos: «Señor Cohen, usted es el sadhaka más inteligente que conozco. ¿Por qué dice estas palabras tan incoherentes?». Él me miró directo a los ojos y dijo: «Cuando el cuerpo envejece, ya no hay medio de dominarlo, y pasa lo mismo con la mente. Pero no somos ni el cuerpo ni la mente. Tampoco doy ninguna importancia a la manera en que el cuerpo y la mente se comportan. Ellos no son yo». Me quedé atónito de oírle hablar así, cuando hacía unos instantes deliraba completamente. Si no es ni la mente ni el cuerpo quien me habla, ¿en qué estado de conciencia está usted ahora? Yo soy puro espíritu, testigo de todo lo que se produce por medio del cuerpo y de la mente. No tengo nada que ver con ellos. Estoy en presencia de mi maestro, Gurú Ramana. Me beneficio de su presencia, bienaventurada y beatífica. Soy pura Ananda. Había vuelto aquel que habíamos conocido durante tantos años, gozando de todas sus facultades y lleno de serenidad. Al cabo de un cierto tiempo, volvió a delirar. Era una gran revelación, una demostración clínica de esta verdad. Yo no soy el vehículo psicosomático. Maurice Friedman vivió su última enfermedad en Bombay. Con la excepción de su amiga íntima, una mujer mayor, también inválida, no tenía a nadie que cuidase de él. ¿Cómo había podido Bhagavan abandonar así a un discípulo que sufría? Una enfermera profesional tuvo un sueño en el que un anciano vestido con un simple taparrabos le pedía que fuera enseguida a ver a Maurice Friedman y que se ocupara de él durante sus últimos días. A la mañana siguiente, movida por la curiosidad, fue a casa de Maurice y le ofreció sus servicios. Él los rechazó. Desilusionada se apresuraba a irse, cuando al levantar la cabeza vio el rostro del anciano de su sueño. Su retrato estaba colgado sobre la puerta de entrada. Era Bhagavan Ramana.
Ella volvió a la habitación de Maurice y le contó la historia. Entonces Maurice aceptó su ofrecimiento con alegría. Hasta el último momento permaneció apacible y sereno.